Qué terrible. O sea, sí, gracias, Aranza, por recordarme. Yo no sé qué mecanismo nos movieron. En el primer trimestre que yo estuve trabajando en este medio, me grababa automáticamente y ahora, pues no, ahora me tengo que estar fijando. Gracias por recordármelo y que les voy a pedir que me recuerden cada clase. Si ven que no se está grabando, que por favor me avisen, sí, porque antes era automático, ahora ya no lo es. Y yo, pues con mi memoria difusa, pues ya se me olvida, ¿no? Gracias. El agua, entonces, como un solvente, pues ya habíamos visto, es el disolvente universal. ¿Sí? Se supone que disuelve todas las moléculas iónicas y polares. Tiene una constante dieléctrica de 80, ¿sí? Y esta constante dieléctrica se refiere a que la capacidad que tiene el agua de separar los iones es muy grande, ¿sí? Si se mete un ion, un cristal, ¿no? Inmediatamente es abordado por el agua y lo separa. Entonces quiere decir que tiene una gran constante dieléctrica que permite separar los iones de manera automática, inmediata, ¿sí? Entonces esto es muy importante y por eso es que el agua como solvente es muy importante, porque es capaz de cualquier soluto que se meta en el agua, inmediatamente lo va a separar, ¿sí? Muy importante esta constante dieléctrica. ¿Qué otra característica es notable? Bueno, entre sus propiedades se encuentra el elevado punto de fusión, o sea, para lo que es, para el líquido que es, ¿sí? El punto de fusión en sustancias muy parecidas al agua están por los -40, -30, ¿sí? El agua, su punto de fusión es 0 grados. Y también su punto de ebullición es muy alto, ¿sí? Por lo general, las moléculas parecidas al agua en temperatura ambiente, ¿sí? Son gases. Sin embargo, el agua mantiene su estado líquido, ¿sí? Y es mucha la energía que se requiere para poder hacer que se evapore, ¿sí? Entonces, el punto de ebullición es a nivel del mar, perdón, es de 100 grados centígrados, ¿sí? A nivel de la Ciudad de México como de 92, 94, depende a qué altura estemos, ¿sí? Entonces, esto es importante. También algo muy importante es que la mayor densidad del agua se alcanza a los 4 grados centígrados y después disminuye. Entonces, quiere decir que el hielo, ¿sí? Va a ser menos denso que el agua líquida y hace que el hielo flote. Esto es bien importante porque si no, entonces la vida abajo del hielo no sería posible, ¿sí? Gracias a que no va de abajo hacia arriba congelándose, permite que las formas de vida se mantengan en un estado, una matriz líquida, en un líquido, ¿sí? Presenta un alto calor de vaporización, quiere decir que se requiere 539 calorías para vaporizar 1 gramo de agua. 539 calorías. Un elevado calor de fusión, quiere decir que también se requiere mucha energía para poder llegar al punto de fusión de 1 gramo de agua. Y un alto calor específico que se mide en calorías. 1 caloría por cada gramo. Este calor específico es base muy importante cuando queramos hacer los cálculos calóricos, pero recordar que en términos de termodinámica se utiliza el valor de Joule. 1 caloría es equivalente a 4.18 joules. ¿Cómo se calcula este joules? Bueno, pues es la cantidad de fricción que produce, el calor que produce 1 kilogramo, una masa de 1 kilogramo bajando el sopetón en un tubo, ¿sí? Fricciona el tubo, cuánto sube la temperatura, 1 kilogramo, ¿sí? Hace que la fricción que se produce se pueda medir en 1 caloría por cada gramo. Lo que genera ese kilo, ¿sí? Decayendo, y la fricción que produce, el calor que produce, se mide en joules, son 1000 joules, ¿no? Por 1 kilogramo. ¿Sí? Quiere decir que 1 gramo equivale a 4.18. O sea, quiere decir que son los joules. 1 joule, 1 caloría, perdón, es equivalente a 4.18 joules, ¿sí? Y este joules es la cantidad de calor que genera una masa al caer, al friccionar sobre una superficie. Y bueno, es el calor que nos ayuda a medir en términos termodinámicos porque es un valor universal, ¿sí? Cuando hablamos de caloría, sí hay que tener en cuenta que es caloría con minúscula, pero si está con mayúsculas o no nos especifican kcal, kilocaloría, estamos hablando de 1000 calorías. Quiere decir que estamos hablando
de la cantidad de calor necesaria para elevar la temperatura de 1 litro de agua en 1 grado centígrado de 14.5 a 15.5, ¿sí? Quiere decir que una caloría es equivalente o igual a la cantidad de calor, este calor específico, que se requiere para elevar la temperatura de 1 gramo de agua, que es muy difícil de medir 1 gramo de agua, ¿sí? Cuando sube su temperatura de 14.5 a 15.5. Esa es la cantidad de calor que es equivalente a una caloría. Si hablamos de kilocalorías, estamos hablando de 1 litro de agua, ¿sí? ¿Cuáles son las propiedades coligativas? Esto es lo que yo les había pedido que averiguaran. En general, la presencia de soluto en una solución modifica las propiedades de disolvente. Ya hemos visto que cuando ponemos sal en agua, el punto de ebullición se eleva, ¿sí? Se le cuesta más trabajo al agua salir porque hay moléculas de la sal que están de los iones, perdón, que están en la superficie, que impiden que salgan libremente las moléculas de agua en forma de vapor. Entonces hace que se aumente. Esto quiere decir que la presencia de sales aumenta la temperatura de ebullición del agua. Estas propiedades coligativas solo dependen del número de partículas de soluto en solución, pero no de la naturaleza de dichas partículas, no importa. Mientras haya partículas, quiere decir que las propiedades coligativas van a cambiar. No depende de la naturaleza, sino de el número de partículas que están en esa solución. Son 4 las propiedades coligativas que se han descrito, y una es la disminución de la presión de vapor, ¿sí? Por ejemplo, una olla express, ¿no? Que hace que se eleve el punto de ebullición. Es decir, que en la olla express tenemos por la presión tan elevada que se genera, el agua puede estar hirviendo a una temperatura arriba de 120 grados, ¿sí? Disminución del punto de congelación, el punto crioscópico. Cuando ponemos sal en el hielo, disminuimos la temperatura y entonces estamos llegando a -3, -4 grados. Y la aparición de la presión osmótica, que esto va a ser bien importante, ¿sí? Cómo se genera, cómo las soluciones, los solutos que están presentes generan una presión determinada que se llama presión osmótica. La presión que ejerce esta solución, los solutos de esta solución en una membrana semipermeable. La presión de vapor corresponde a la presión que ejercen las moléculas de un líquido para vencer la presión atmosférica, ¿sí? Está el agua y las moléculas se están empujando, pero hay una fuerza de gravedad, ¿sí? Que hace que haya una cierta resistencia, ¿sí? Y entonces las moléculas que están en ebullición, que están queriendo salir en forma de vapor, si es elevada la presión atmosférica, pues van a tardar en salir, pero si estamos a la presión atmosférica a los 100 grados, estas moléculas se ejercen tanta presión que empiezan a vencer la presión atmosférica y salir en forma de vapor. Va a depender de las interacciones que se dan entre las moléculas de líquido. Si hay presencia de sales, va a ser mayor la presión que requiere ejercer el líquido para poder ser evaporado. La presión entonces disminuye en razón directa del número de partículas de soluto disueltas en una solución, se llama fracción molar, según la ley de Raoult, ¿sí? Esto, los que se interesen lo pueden revisar más a fondo en un libro de físico-química. Si les interesa más, pues podríamos analizarlo para ver la cuestión de la presión de vapor en estas soluciones que se preparan, sobre todo para, por ejemplo, para situación de hospitalización o a nivel de la célula. Bueno, aquí no se ve, vamos a sacar este diagrama. Como consecuencia de esta propiedad coligativa anterior del punto de vaporización, el calor de vaporización, vemos que el punto de ebullición aumenta, ¿sí? Y un ejemplo es el aumento del punto de ebullición del agua cuando le agregamos café, por ejemplo, o cuando le agregamos sal al agua para hacer verduras, por ejemplo. Si le agregamos sal, se cuecen mejor las verduras porque aumentó la temperatura necesaria del agua para poder evaporarse. Entonces quiere decir que se cuecen mejor las verduras en agua con sal que en agua simple. De por sí ya el agua de la llave ya tiene bastantes sales disueltas. La tercera propiedad coligativa es la disminución del punto de congelación, y esto va a ser muy importante el día del Super Bowl,
¿sí? Llegan los amigos con las cervezas tibias. Como no somos británicos, pues nos gusta la cerveza fría, ¿sí? Y entonces me han platicado por ahí algunos estudiantes, ¿sí? No lo he podido comprobar, que si tú pones en una tina el hielo, le esparces sal, aparte le pones alcohol, puedes llegar a bajar la temperatura alrededor de -6 grados centígrados. Quiere decir que los refrescos, cervezas que llevaron los amigos, en unos minutos van a estar helados, súper fríos, ¿sí? Hasta para hacer nieve, ¿no, profe? Para hacerlos helados, precisamente por eso la nieve de Xochimilco de pronto nos sabe un poquito saladita, ¿no? Porque se les brincó algo del hielo, ¿no? La sal que le pusieron pues estaba un poco salada debido a eso, a que usan sal para estar agitando, agitando, agitando y se alcanza un nivel de cremosidad, ¿no? Ahí en la solución que se hizo, el helado, le ponen, si ustedes ven los barriles, en medio está el traste de metal, ¿no? Que están agitando, los barriles tienen el hielo con sal, ¿sí? Entonces lo están agitando, agitando. Y bueno, también algunas paletas que venden que tienen el cartucho metálico, cuando las sacan, saben ligeramente saladita la parte de abajo porque fueron metidas en hielo con sal, ¿sí? Para abatir el punto, se llama abatir el punto de congelación. Disminuye el punto de congelación, ¿sí? Cuando ustedes ponen, por ejemplo, más tiempo el hielo con sal, dura más en una hielera, por ejemplo, ¿no? Ponen las que van a transportar, al hielo le ponen sal y meten ahí todo lo que van a enfriar, se mantiene durante más tiempo frío, ¿sí? Y esto, bueno, efectivamente lo saben los que fabrican estos helados artesanales, ¿sí? Y el último sería la ósmosis, la presión osmótica, ¿sí? Es el paso selectivo de moléculas de disolvente a través de esta superficie porosa, semipermeable, desde una solución que está muy diluida a una solución más concentrada, ¿sí? Si ustedes tienen agua pura en este lado y de este lado tienen varios solutos, sales disueltas, ¿sí? ¿Qué va a suceder? El agua va a tratar de compensar esta elevada concentración de sales y va a tender a irse hacia el lado derecho, ¿sí? Hacia el lado donde hay más soluto, ¿sí? Va a tratar de compensarlo y va a llegar el momento en que va a dejar de fluir agua hacia acá porque ya van a ser muy similares las concentraciones de ambos lados. Esta presión osmótica es la cantidad, la presión que puede ejercer esa solución, esta presión que ejerce esta solución, por ejemplo, esta tiene una presión osmótica determinada. Y de esta concentración va a depender qué tanta agua puede pasar. Entonces esa se llama presión osmótica. La presión que ejerce esta solución para evitar que entre agua. Entonces la presión osmótica de una solución es la presión que se ejerce para detener la ósmosis, o sea, el paso del agua, ¿sí? La presión que ejercen las moléculas de este solvente, ¿sí? Del agua, para evitar que más moléculas de solvente se muevan de una solución diluida a una concentrada. Entonces, esta es la que va a ejercer una presión osmótica para permitir cierta cantidad de agua y llega el momento en que la detiene, ya no deja pasar más. Cuando se llega a esta presión osmótica, se equilibra, deja de fluir agua así de un lado hacia el otro, ¿sí? Entonces, esto se llama presión osmótica. Y bueno, la concentración de todas las partículas disueltas en 1 litro de solución se mide en osmoles, que es esta osmolaridad. Osmoles por kilogramo o por litro, dependiendo si es un sólido o es un líquido, ¿sí? Un osmol es igual a una mol de cualquier combinación de partículas disueltas en un solvente. La presión osmótica depende del número de partículas y no de su naturaleza. Una molécula de proteína, ya les había dicho, ejerce la misma presión osmótica que un ion cloruro, porque toda la proteína funciona como una partícula, ¿sí? No se puede disociar y entonces va toda junta. Entonces ejerce la misma protección, la misma presión esa proteína que un ion de cloro, es un ion cloruro. No depende de su tamaño.
Y ahí viene el problema, por ejemplo, con los riñones. Si empezamos a filtrar proteína hacia la orina, una de dos, o nos falta tomar más agua, ¿sí? O tenemos ya un problema en las nefronas, que están filtrando proteína, ¿sí? O en la dieta también estamos consumiendo un exceso de proteína, y esa proteína en forma de albúmina atraviesa y va a la orina. Una orina muy espumosa, quiere decir que está filtrando proteína, nuestro riñón, ¿sí? Entonces hay que tomar más agua, ¿sí? O puede ser que ya sea una situación patológica que hay que analizar, hay que revisar, ¿sí? Cuando dos soluciones tienen diferente presión osmótica, se dice que la más concentrada, ¿sí?, es hipertónica respecto a la más diluida, que se llama hipotónica respecto de la más concentrada. Entonces una es hipertónica, otra es hipotónica, ¿sí? La presión osmótica puede explicar los fenómenos de la hemólisis, por ejemplo, por qué se produce el edema, o el moretón, o la hinchazón, y el de la conservación de alimentos también, porque esta presión osmótica que ejerce, por ejemplo, el agua sobre un alimento, hace que se puedan conservar o no más un alimento, o también las plantas. Las plantas, por medio de esta presión osmótica, hacen que suban a través del tronco, ¿sí?, los nutrientes hacia todas las hojas de la planta, ¿sí? Y también cómo transpiran, pues al final en el día, en la mañana, vemos cómo a cierta cantidad de agua fue transpirada por la planta y sale en forma de gotas de agua, ¿no?, gotas de rocío, ¿sí? Y entonces, bueno, esto se explica, ¿sí?, por estos fenómenos de presión osmótica. Cuando una solución tiene la misma osmolaridad que la sangre, se dice que es una solución isotónica. Si ponemos eritrocitos en una solución hipertónica, ¿sí?, los eritrocitos se van a deshidratar porque el agua del eritrocito va a escapar para tratar de equilibrar la concentración muy alta de iones que hay en el exterior, ¿sí? Y entonces se va a crenar, se va a hacer como pasita, se va a encoger, ¿sí?, y va a morir. Por el contrario, en una solución hipotónica, ¿sí?, va a entrar mucha agua en el eritrocito y lo va a reventar, ¿sí? Se llama hemólisis, ¿sí? Esto es la hemólisis. Y bueno, aquí está, no sé, vamos a ver, ya. Si se pone en una solución hipotónica, los eritrocitos se llenan de agua, ¿sí? Aquí está una solución, y aquí está en equilibrio, ¿sí? Cuando se pone una solución hipotónica, el agua va a entrar, va a ser más el agua que entra que la que sale, y entonces se revientan los eritrocitos y va a producir hemólisis, ¿sí? En una solución isotónica, los eritrocitos van a conservar sus propiedades, su forma, ¿sí? En algunas enfermedades como la desnutrición o el mal funcionamiento renal, la presión osmótica es menor y se produce edema. Y en biología tenemos membranas que son semipermeables o muy selectivas, selectivamente permeables, es decir, solo permiten el paso de algunos solutos o solo del disolvente. Puede ser que dejen pasar agua o que dejen pasar solamente iones de calcio, por ejemplo, o iones de sodio, ¿sí? Son selectivas, muy selectivas. Y el movimiento de iones o moléculas pequeñas a través de membranas selectivamente permeables se les llama diálisis, ¿sí? Aquí en una solución hipertónica, ¿sí?, lo que sucede es que el eritrocito va a perder mucha agua y se va a crenar, se va a desecar, se va a morir, ¿sí? Entonces las dos situaciones son muy graves y por eso es que, pues, los sueros deben de ser completamente bien medidos para evitar cualquier problema. Bueno, ¿qué van a hacer durante estos días? Van a demostrar el fenómeno de la ósmosis. ¿Qué tienen que hacer? Un video breve, desde que pueden hacer un TikTok, ¿no? Pueden hacer un video muy breve y descriptivo de un fenómeno que ustedes escojan, ¿sí? El que quieran. Lo van a grabar y lo van a mandar al correo de energía y consumo. No, el video a lo mejor lo suben y nada más nos mandan el enlace. Si no pueden subir el enlace, el video a algún lugar
en lugar del enlace, pues manden el video, no importa, ¿sí? Pero ya sea que envíen enlace al video o el video, tiene que ser a energiayconsumo@yahoo.com. Esto lo van a hacer para el próximo lunes, el domingo. El domingo en la noche es el último día. El lunes vamos a tener la demostración de los videos, de sus videos, ¿sí? Entonces tienen toda la semana para hacerlo y subirlo, ¿sí? Y mostrarnos de la manera más creativa posible, no lo primero que se encuentren, sino algo creativo, el fenómeno de la ósmosis. Marco. Sí, yo nomás tengo una duda. El video, tenemos que salir nosotros, tenemos que hablarlo, tiene que ser podemos hacerlo como animado, podemos hacerlo como en dibujitos o cómo tiene que ser. Como quieran. Por eso les digo la manera más creativa posible, pero que demuestren el fenómeno, ¿sí? Puede ser que nada se vean sus manos, ¿no? Puede ser que se pongan su bata y lo hagan todo en la cocina de su casa, ¿no? Puede ser que tengan por ahí un vaso de precipitados, ¿no? O un vaso común, no importa, ¿sí? Puede ser que por ahí tengan algún material de cristalería, pues lo pueden usar, ¿no? Puede ser nada más los vasos de la cocina. Van a invadir unas horas el espacio de la cocina en su casa, entonces tengan en cuenta eso para que no vayan a salir todos ahí en el video, ¿no? Que no se nos atraviese la mascota o el gato vaya y tire los vasos, ¿no? Lo que sea. Entonces deben de hacerlo creativo, como quieran. Si es animación, si es un TikTok, si es una canción, pero que demuestren el fenómeno, que demuestren qué sucedió con lo que ustedes están planteando, qué sucedió con que hayan elegido, ¿sí? Cómo se demuestra este fenómeno de la ósmosis. Y por eso tienen toda la semana para que si necesitan días para que se lleve a cabo el fenómeno, pues lo puedan hacer. ¿Sí? Cualquier duda o comentario, pues nos vemos mañana o me mandan un mensaje. Tienen toda la semana para planear su presentación, ¿sí? Su forma creativa y lúdica de demostrar el fenómeno de la ósmosis. ¿Sí? ¿Preguntas? Está bien. ¿A Mayrani o quién? No, que dijo que para el domingo, ¿no? El domingo en la noche, para Ok. que el lunes los podamos ver. ¿Sí? Ok. ¿Sí? Bueno, antes de medianoche, para tenerlo ahí el video o la liga o lo que suban. ¿Sí? Si pueden ser lo suben y nada más nos mandan el enlace, pues mejor. Pero si no, pueden ser también que suban el video. ¿Alguna pregunta? ¿No? Pues los dejo a los de medicina para que se vayan a su clase y nos vemos mañana a las 8. ¿Sí? Hasta luego. Está bien. Hasta luego. Gracias por recordarme de grabar. Recuérdenme siempre, ¿sí? Gracias. Sí. Hasta luego.